Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso avanzado de FL Studio. En este episodio vamos a ver otro sintetizador que se llama Transistor Base. Transistor Base es esta pequeña ventanita que tenemos acá y nos va a permitir crear sonidos que son una emulación del legendario sintetizador TV303. Vamos a escuchar unos cuantos sonidos. Y bueno, esos son algunos de los sonidos que ya trae de forma predeterminada. Pero vamos a verlo. Este es un poco diferente a lo que ya conocemos de los sintetizadores sustractivos, aditivos, FM, etcétera, porque al ser una emulación de un sintetizador hardware, es decir, físico, los controles son más limitados para podernos entregar el sonido lo más parecido posible al original. Vamos a comenzar por la parte de aquí arriba. Tenemos un menú donde simplemente podemos ahí cambiar de colores. Está el blanco, el azul oscuro y este que está muy loco, que es el ácido. Vamos a regresar al predeterminado, que es el blue. Luego tenemos esta opción, que es para poder cambiar, ocultar algunos de los paneles que tenemos. Y luego tenemos esta sección de aquí. Vamos a tratar de entenderlo por partes, y es que Transistor Base tiene lo que se conoce como programas, secuencias y patches. Cuando estamos hablando de patches es exactamente referido a el tipo de sonido que está generando. Por ejemplo, si tiene un filtro, si tiene una resonancia, cierto oscilador, ¿ok? Y luego tenemos esta parte que dice secuencia. La secuencia lo que nos está dando es almacenar esta sección que está abajo, que es un secuenciador. Es como si nosotros tuviéramos un channel rack pequeño o un pequeño piano roll, donde nosotros podemos colocar notas, darle cómo queremos que se estén desplazando, cómo queremos que se comporten. Y a la combinación de un patch con un sequence se le llama un programa, y cada programa puede ser asignado a una de las 128 notas que tenemos en MIDI. Por ejemplo, si yo oprimo acá C0, en cualquier sintetizador estaríamos escuchando una nota increíblemente grave, casi inaudible, pero aquí tenemos una combinación de diferentes secuencias, lo mismo las notas más altas. Muy bien, entonces, si queremos nosotros utilizarlo como un sintetizador cualquiera, es decir, que la nota que yo oprima en lugar de disparar un programa, simplemente sea el patch, es decir, el sonido, vamos a apagar este botón, que es el secuenciador, y de esta manera ya lo podemos utilizar como cualquier otro sintetizador. Entonces aquí podemos nosotros cambiar el programa. Podemos también seleccionar este que es el autofollow, es decir, va a seguir de manera automática el programa dependiendo de lo que yo oprima, siempre y cuando el secuenciador también esté activo. Aquí pueden ver cómo la secuencia y el patch está cambiando dependiendo de la nota que yo elija. Si yo apago el autofollow, estamos viendo que esto ya no está cambiando, a pesar de que, bueno, oprimo las notas y estamos escuchando algo diferente. Voy a dejarlo otra vez encendido. Vamos a ver acá, damos clic derecho, ya sea tanto en secuencia como en patch, y podemos ver todos los presets que tenemos. De forma predeterminada tenemos 95 secuencias y cada una de esas secuencias tiene también un patch. Luego tenemos esta parte que dice transponer la secuencia. Esto nos va a permitir que la secuencia que estamos tocando ahí está, lo estamos transponiendo en semitonos. Luego tenemos estos botones que dice leer y escribir. Esto nos va a permitir que el programa que nosotros estamos modificando, si es que hacemos algo, en cuanto yo empiezo a mover, se enciende el botón de write. Si yo le doy read, va a regresar a la posición predeterminada que tenía este patch o este programa. Si yo muevo algo y le doy write, significa que es el nuevo estado de este programa. Ahora yo le doy read y ya no hace nada.
lo muevo, oprimo Read y me va a regresar a la última posición que tenía. Antes de continuar con todo lo demás, voy a seleccionar un preset predeterminado. Para eso voy a ir aquí arriba a la parte de presets, le doy clic derecho y luego donde dice empty. Bien, esto es entonces uno completamente vacío donde yo puedo comenzar a modificar. Voy a apagar el autofollow y el secuenciador y vamos a ver esta sección. Tuning nos va a permitir tomar nuestra forma de onda o nuestro oscilador y poderlo mover hacia arriba y hacia abajo unos menos 12 semitonos, es decir, una octava hacia abajo y más 12 semitonos, una octava hacia arriba. Con esto nosotros podemos seleccionar la forma de onda. Hacia el lado izquierdo tenemos un cuadrado, una forma de onda cuadrada, y hacia la derecha se va ahí mezclando hasta obtener una forma de onda diente de sierra. Y también cuando estamos del lado cuadrado nosotros podemos activar este botón para poder escuchar el cuadrado original que estaba generando el TV303. Para escucharlo más claramente vamos a mover esos parámetros. Este es el corte del filtro, es algo que ya hemos visto muchas veces, es un filtro paso bajo. Y esta es la resonancia de ese filtro. Tenemos una pequeña envolvente, esta ya viene de forma predeterminada y lo único que tenemos que hacer es moverla para determinar qué tan fuerte va a ser el ataque tanto del volumen como del filtro. Y lo mismo el decay lo podemos controlar con este parámetro. Muy bien, ahí podemos ver la forma de onda. Esta es la cuadrada, diente de sierra y la cuadrada, digamos que más digital. Y esta era la original. El control de Accent es un aumento momentáneo muy rápido en el volumen, el corte del filtro y la resonancia. Normalmente nos vamos a dar cuenta que esto se activa cuando estamos utilizando el secuenciador. Lo vamos a ver en un momento más. Luego tenemos el volumen. A pesar de verlo aquí grande y que si yo lo muevo el volumen está subiendo y bajando, no funciona igual que el resto de sintetizadores porque esta perilla va antes de la distorsión. Así que si yo enciendo el módulo de distorsión, podremos ver que la señal va en este sentido y luego entra a la distorsión y este volumen, que es el de post distorsión o después de la distorsión, sería el volumen final. Y bueno, encendemos la distorsión, tenemos un filtro paso alto. Ahí podemos ver cómo cortamos las frecuencias graves. Tenemos con esto que es la cantidad de distorsión. Y con este tono es como si fuera un filtro paso bajo después de la distorsión. Voy a apagarlo. Vamos a ver ahora la sección de tweaks. Estos son algunos pequeños detalles que nos permiten alterar algunas de las cosas de la forma de onda. Por ejemplo, HP es de nueva cuenta un filtro paso alto, pero este está aplicado sobre la onda antes de pasar a la distorsión. Pueden darse cuenta cómo hacia el lado izquierdo deja pasar más de las frecuencias graves. Luego tenemos este que dice Min Decay. Este está íntimamente relacionado con el accent y va a permitir que la caída sea muy corta o sea más larga. Vamos a verlo cuando lleguemos a la parte del secuenciador. Después tenemos este que dice Key Follow. El Key Follow nos va a permitir que el filtro vaya cambiando su posición dependiendo de la nota que yo esté oprimiendo. Ok, ahí podemos darnos cuenta que mientras más le damos se vuelve como que más brillante. Estos controles están desactivados cuando seleccionamos la forma de onda cuadrada original del 303. Si seleccionamos la digital, o que es una alternativa, estos se encienden y nos permiten controlar un par de parámetros. Al ser una forma de onda cuadrada, nosotros podemos cambiar el ancho. Para eso sirve esta perilla que dice PW, que significa Pulse Width o el ancho de pulso. Ahí lo estoy moviendo a la derecha. Y pueden ver cómo se vuelve más angosto. Ahora este movimiento que estoy haciendo
Está siendo manual, pero lo podemos hacer de una manera automática si nosotros movemos esta perilla. Es decir, vamos a aplicar un LFO al modulación del pulso. Si no sabes qué es un LFO, por aquí arriba a la derecha te voy a dejar el video para que puedas verlo y también entender más del diseño de sonido. Por esto podemos ver que estamos aplicando cierta cantidad del LFO y con esta perilla nos permite controlar la velocidad de ese LFO. Y por último tenemos esta sección que nos permite suavizar un poquito el ataque para algunos sonidos que tengan un clic al inicio. Esto pasa cuando tenemos normalmente mucha resonancia, el filtro cerrado, el envelope también muy fuerte. Movemos a la derecha y nos permite suavizar el inicio de las notas. Tenemos estos controles bastante típicos, el delay, son los ecos y la reverberación. Esta reverb tiene bastantes controles, podemos ver los típicos filtros, también los retrasos, el nivel de retraso, también retroalimentado. Podemos escuchar cómo esa cola de reverberación vuelve a entrar a el módulo de reverberación, el tamaño, la difusión, wet, el reflection y todo esto que ya hemos visto antes. También si quieres ver todo lo que tiene que ver con la reverberación, te voy a dejar aquí arriba a la derecha el video dedicado específicamente a la reverberación. Lo mismo aquí el delay. Lo más típico, la cantidad de delay, el tiempo, si queremos que vaya de acuerdo al tempo, o lo apagamos para que vaya en milisegundos. También tenemos aquí el right tap, que nos va a permitir retrasar ligeramente el canal derecho respecto al izquierdo del eco. Okay. Y el estéreo. La tonalidad es como un filtro también. Como un filtro paso bajo y la cantidad de ecos. Y bueno, llegamos ahora sí al secuenciador. Voy a encenderlo. Y podemos ver cómo aquí está esto más blanco, es decir, está activo. El gate nos va a permitir disparar cada vez que el secuenciador está pasando por ese lugar. Tiene 16 pasos, que son exactamente los mismos pasos que tiene nuestro channel rack. Podemos incluso acortarlos, si queremos acá, hasta un solo paso y un máximo de 16. Podemos también normalmente anclarlo al tempo. De hecho, esta es la forma predeterminada. Si yo muevo el tempo de FL Studio, acá podemos ver cómo se está ajustando, o podemos hacer que siga un tempo que es el que está seleccionado acá. De esa manera, no importa que yo mueva el tempo, este siempre va a mantener su propia velocidad. Algo que podemos hacer aquí para conseguir algo interesante es tal vez, por ejemplo, que el tempo del proyecto esté a la mitad o al doble del que marca el interno. De esta manera, tal vez yo podría, por ejemplo, poner aquí 60, este va a 120. Y podemos escuchar ahí una diferencia. O lo podría incluso duplicar para que esto se convierta como en mitades de steps. Y bueno, son algunos ejemplos de lo que se puede hacer con el tempo interno. Luego tenemos este que nos va a permitir controlar la velocidad o el tamaño de la duración de cada uno de los steps. Ahí pueden escuchar, suena más recortado. Y luego tenemos el shuffle, es decir, si tenemos varias notas, una después de otra, va a comenzar a darle cierto movimiento. Pero esto solamente funciona cuando tenemos el secuenciador activo. Así que voy a empezar a colocar un par de notas. Ahí pueden escuchar el shuffle. Y vamos a ver acá. Primero tenemos este botón con el cual podemos abrir ya el secuenciador completo para poder ver todas las notas y poderlas seleccionar de una manera más sencilla. Por ejemplo, vamos a seleccionar que durante esta sección cambia a F.
Si pueden fijarse, aquí estamos hablando de las notas desde C hasta B, y si queremos cambiar a otra octava, solamente seleccionamos aquí en esta fila donde dice octava y podemos seleccionar en cuál octava. De esa manera, por ejemplo, aquí le puedo poner un 6 y estaría una octava más arriba. Muy bien, lo voy a minimizar y aquí pueden ver cuáles son las notas que está tocando. Después tenemos esta sección que dice Slide. Voy a ir apagando para que solamente estemos reproduciendo. Ahí está, una sola nota por cada bit. Y si yo coloco el slide, aquí podemos ver cómo la nota la está alargando. Y el siguiente gate lo que va a hacer es detener el slide. Así que si yo quiero que, por ejemplo, esta suene, tendría que poner un gate antes. Muy bien, vamos a suponer que quiero ahora sí poner un poquito de accent. Voy a poner, por ejemplo, el accent aquí y acá. Muy bien, ahí pueden notar ya la diferencia de cómo el accent está cambiando durante un momento, tanto el filtro como la resonancia y el volumen de las notas. Y si yo cambio también este parámetro y este, podemos ir alterando el comportamiento del accent. Bien, ese es el comportamiento de nuestro secuenciador. También podemos cambiar todo, una octava arriba, una octava abajo. Lo estoy bajando, lo estoy subiendo, todo con este botón. Y si oprimo Clear, va a borrar todo lo que nosotros tengamos acá. Muy bien, ahora, ¿qué pasa si tengo una secuencia y estoy entrando acá? Vamos a regresar a los predeterminados, Factory Programs. Y por ejemplo estoy oprimiendo esta nota. Pero digamos que yo quiero esta misma secuencia y colocarla en otra tonalidad. Si yo tratara de oprimir, por ejemplo, ahora esta nota, estoy reproduciendo otro programa. Así que entonces lo que hacemos es colocar la secuencia durante la duración que yo quiera. Y luego vamos a cambiar aquí al color naranja, el canal 13 de MIDI. De esta manera, donde yo coloque esa nota, voy a poder desplazar la secuencia completa a la tonalidad que yo quiera. Para saber en cuál nota estamos precisamente, tenemos que fijarnos en la parte de aquí arriba a la izquierda y podrán ver cuál es la que están seleccionando. Por ejemplo, esta es C5. Podría poner, por ejemplo, aquí C5 y después aquí podría ir a F5, que sería esta, y luego, no sé, bajar tal vez acá y hacer algo como esto. Eso es si queremos utilizar las secuencias y estarlas cambiando, pero si no, también lo podemos hacer apagando el secuenciador. Nos vamos de nueva cuenta al piano roll y ya podemos ver que esto es lo normal. Hay que tener en cuenta que debemos de regresar al canal número 1 para poder colocar las notas. Y van a funcionar como cualquier otra nota de un sintetizador. Podemos utilizar, por ejemplo, las notas de slide. Voy a cambiarlo, vamos a ponerle ahora slide. También si ponemos algunas notas encimadas, hace ese desplazamiento.
Hay que recordar que a pesar de ser sustractivo, como es una emulación de un sintetizador monofónico, es decir, solo pueden reproducir una nota a la vez. Y en el caso de ya estar utilizando esto sin la secuencia, si queremos disparar el accent, lo que tenemos que hacer es poner nuestro velocity a más, ahí al 100%. Por lo mismo de que el velocity está controlando el accent, normalmente si ustedes quieren obtener más volumen de transistor bass, no basta con querer subir todos estos valores. Ya no me va a dar más, incluso aunque yo le trate de poner acá. Así que mándenlo a un canal dentro de su mezclador y aquí sí ya lo pueden modificar. O con algún efecto que ustedes coloquen antes para que lo puedan manipular de una manera mucho más precisa. Pero bueno, eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden suscribirse, dejarme un like, activar la campana de notificaciones, porque si no lo hacen es como si no estuvieran suscritos. Todas mis redes sociales están abajo en la descripción y nos vemos en la próxima.